compañero, Ángel. Me gusta Ángel. Ángel es un buen elemento también, siempre viene a los eventos, siempre escribe. Y bueno, la idea es esta, como que hay un término que igual quizá también vamos a ir como que preguntando para todos, ¿no? Y vamos como que intercambiando, ¿no? Que creemos que define mucho no solo el proyecto de Quilombo Arte en términos ideológicos y en términos de agenda, sino también, por ejemplo, como el proyecto Algarabía en términos de educación y de trabajo, de pedagogía, me parece que está definido mucho por ahí, que es como que el término de decolonialidad, que seguro como que en las letras, en la música, por ejemplo, la gente que de otra manera está pendiente al proyecto de Quilombo, como que lo ha escuchado, ¿no? Entonces creemos que es bien necesario porque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que únicamente el trabajo de educación popular como tal, o de trabajo de base, o trabajo de comunitario, ya sea con múltiples comunidades. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en Guatemala con 3 comunidades, digamos, ¿no? Principalmente con 3 comunidades. Exacto, 3 comunidades rurales, ¿no? De base indígena, ¿no? Y en Dominicana trabajamos, o sea, con 3 comunidades rurales, pero que sí hablaban español, ¿no? Y la realidad es que, bueno, o sea, los contextos, ¿no? Y los periodos de marginalización pues son bien diferentes, ¿no? O sea, ¿no? México puede ser mucho más cercano a Guatemala, la República Dominicana es totalmente diferente, no tiene como que otro tipo de espacio, otro tipo de contextos, y va generando otro tipo de discurso, ¿no? Pero creemos que el asunto de la decolonialidad es algo que en la pedagogía o algo en la educación popular, algo que en la política y en la forma de reconocernos a nosotros mismos, pues ha faltado muchísimo, ¿no? Como que seguimos de una otra manera como que, por ejemplo, no sé cuántos proyectos hay en Guatemala, ¿no? Sobre la intervención comunitaria de base aparentemente política, pero los referentes culturales, ¿no? Los referentes identitarios, los referentes estéticos, lo que se produce como conocimiento no responde ni visibiliza a la gente como tal, ¿cierto? Como que responde a un contexto totalmente diferente que no tiene nada que ver, totalmente ajeno, ¿no? Entonces creo que el asunto de la decolonialidad me parece como fundamental como perspectiva pedagógica, como perspectiva de educación, de transmisión de conocimiento. Pero antes que eso, como que me gustaría como preguntarles, y digan lo que sea, siéntanse libres, no se trata de esto, ¿qué entendemos por decolonialidad? Cuando piensan en decolonialidad, ¿qué se les ocurre? O qué han entendido por decolonialidad, como lo han escuchado, ¿qué es lo primero como que se ve aquí? Exacto, sí. ¿Qué han entendido por eso? O sea, seguro lo han escuchado, ¿qué entienden por eso? O sea, lo que sea. Bueno, es como una subversión a los estatutos coloniales, ¿no? Que están en las estructuras de la manera que nosotros nos relacionamos. Hay estructuras que son coloniales. Una colonialidad vendría siendo para mí como subvertir esas estructuras, ¿no? Ok, pues bueno. Una decolonialidad sería subvertir esas estructuras. Exacto. ¿Quién más? Siéntanse libres, a ver, es como romper con lo establecido, ¿no? Pero de una manera no tan de golpe o tan violenta, sino de una manera más educativa o en base al pensamiento. ¿Qué más? Como una perspectiva crítica a toda una lógica colonialista, ¿no? Es como que tiene que ver mucho con lo histórico, ¿no? O sea, con este proceso de colonización y toda su lógica que viene a perder todas las relaciones, ¿no? Tanto sociales como las políticas diarias, ¿no? Y la decolonialidad es como esa perspectiva crítica que trata de romper con esa lógica, ¿no? Ok, bien. ¿Alguien más por ahí? Yo creo que también es una forma de liberación del ser humano en buscar alternativas de vida, ¿no? Okay. Yo creo que hemos sido educados de una manera muy convencional, muy lineal, y encontrar ese término de colonialidad es buscar esas opciones alternativas de vida. Ok, bien. No sé, o sea, yo creo que para hablar de colonialidad habría que situar lo que es la colonialidad. Exacto. Y en ese sentido pues podríamos plantear esta relación de colonialidad y colonialismo que están íntimamente relacionados pero que no son lo mismo. Entonces, en ese sentido, la noción que yo tengo de colonialidad pues es básicamente de cierta forma con el colonialismo, es decir, con la invasión de una experiencia histórica determinada, que es la experiencia occidental, otro tipo de geopolítica, pues se establece como un ordenamiento global, y ese ordenamiento global tiene una supremacía occidental, europea, muy clara. Entonces,
Y la cuestión básicamente es que, de cierta forma, lo que posibilita la recolonialidad es dar cuenta de que ese proceso no se acabó con la independencia, sino que actualmente la estamos reproduciendo con una sistemática de necropolítica en donde estamos inmersos, ¿no? No solo está inmersa la cuestión como que se nos presenta como exterior, como pueden ser estas dimensiones políticas, económicas y demás, sino que hace parte de toda esta cuestión subjetiva, de esta cuestión de la construcción de imaginarios, y yo creo que de cierta forma la decolonialidad lo que propone en ese sentido es primero romper con la naturalización que tenemos de este esquema eurocéntrico, y dos, precisamente partiendo con unas nuevas coordenadas de sentido, de significado, el hecho de otras experiencias, ¿no? De experiencias otras, mejor dicho, que son otras experiencias invisibilizadas, como pues son las comunidades indígenas a lo largo, no solo de América Latina, sino de África. Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que tiene que ver también mucho, o para mí, yo como lo comprendo, es mucho la experiencia dentro del cuerpo, porque de alguna forma la lógica occidental que se implanta es un control mental y un control, digamos, a partir de los cuerpos, de la sexualización, por ejemplo, de las cuestiones, pero también de la etnia, o de cuántas cosas, digamos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la forma en que la mente está modelada. Entonces, por ejemplo, han existido muchas alternativas, tanto políticas como de pensamiento, etcétera, pero se sigue reproduciendo el mismo esquema en el que la razón y el pensamiento es primordial antes de que digamos, otro tipo de cosas que existen. Entonces, para mí la decolonialización parte de mi propio cuerpo, es decir, cómo puedo yo deshacerme de todo este constructo que tenemos mentalmente que nos hace pensar que somos de una forma en cierto contexto desde nuestra naturaleza misma, ¿verdad? Y partir a crear, digamos, otras categorías, otros conocimientos, otras cosas que puedan romper con esa imposición que existe occidental totalmente, hasta en las alternativas incluso. ¿Alguien más por acá? Campi, ¿qué entendemos por decolonialidad? Así como llega la palabra decolonialidad, como que ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, voy llegando. Pues a mí lo primero que se me viene a la mente es como el equilibrio que debe existir, ¿no? Esta parte contrahegemónica, retomando como la metáfora del cuerpo también, y la metáfora de los espacios, ¿no? En los que nos ambientamos. Me parece que por ahí iría el sentido de su realidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien por acá? Lo primero que se les ocurre, no sé, por acá. Bueno, yo creo que todo está como que todo el mundo tiene una idea de eso se trata, ¿no? Todos estamos en el mismo. Y alguien por acá, creo que fue el compañero, que es bien importante, es que siempre cuando uno dice de colonialidad, como que automáticamente la gente dice, no, espérate, pero si eso pasó hace ya 500 años, ¿no? Pensando que colonización tiene que ver con colonialidad, que tiene que ver, o sea, está ahí, va de la mano, ¿no? Pero como mencionó el compañero, o sea, la colonización es un proceso de dominación política, económica, cultural, ¿no? Física, de sometimiento, como que digo, material, real, ¿no? Que empezó, digo, no sé si sonar así tan académico, pero que empezó del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? Ya. Pero después, ¿qué pasa? La gente pensaba que después de que se independizaran las colonias, es decir, después de que México fuera ya México, que no pertenecía a la corona española, después de que Brasil se independizara de Portugal, después de que, o sea, todo el mundo, ¿no? Como que Haití de Francia, digo, lo que sea, digo, esos procesos, o sea, en términos de relaciones de poder, ¿no? Iban a cambiar, digo, se iban a quitar, se iban a eliminar, cosa que no pasó, digo, seguimos viviendo, y de hecho, la manera en la que se construyeron como las naciones, ¿no? Responde a ese mismo proceso, por ejemplo, o sea, que era un poquito lo que están hablando de aquel lado, ¿no? Como esta idea de mexicanidad, ¿no? Como que también a qué responde la mexicanidad o el nacionalismo, ¿no? Como que hay mucha gente que lo reprocha y dice, no, pues ustedes son mexicanos, está bien, pero que lo que implica ser mexicano borró, o sea, como que la idea del mestizaje fue totalmente como que borrar precisamente las sellas coloniales, borrar lo que significaba pues, un cúmulo de gente, de experiencias, de oralidades, de identidad, o sea, de pensamiento, ¿no? O sea, de formas de producción de conocimiento que no tenían que ver con el pensamiento criollo, o
sobre el que se criollos eran los, ¿recuerdan que eran los criollos? Que eran como que los hijos españoles, mexicanos. O sea, y no es una perspectiva racista, sencillamente que vino eso a imponerse como modelo de identidad, ¿no? Y como modelo totalmente de patrimonio ideológico nacional, a nivel nacional. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que vamos a fundar, y así son las nuevas coronas, digamos, ¿no? Las nuevas colonias. Entonces, por ejemplo, ¿en qué creen que ustedes afecta la colonialidad? O sea, ¿de qué manera la colonialidad, como alguien dijo por ahí, no recuerdo, alguien por acá, que por ejemplo que podría ser como que medio una alternativa en el sentido político, ¿no? Pero por ejemplo, el marxismo, vamos a poner algo, ¿no? Que el marxismo nos ha resuelto muchísimas cosas políticamente, de hecho ha sido muy crítico sobre muchas cosas, ¿no? O el pensamiento tradicional de izquierda ha sido muy eficiente para evidenciar ciertas realidades, para problematizar realidades, ¿no? Para hacer análisis de coyuntura, qué es lo que está pasando. Pero la realidad es que el marxismo nunca se preocupó probablemente por la realidad concreta, ¿no? por el contexto, ¿no? de los países periféricos. Con países periféricos no es solamente México, ni solamente Colombia, ni solamente Guatemala. O sea, países periféricos, geografías periféricas son... Hay partes de Asia que son periféricas dentro de Asia, ¿no? O sea, Camboya, Vietnam, Filipinas, ¿no? África, el África del sur pues, también es totalmente periférica, ¿no? En Latinoamérica hay partes periféricas y dentro de los países dominantes hegemónicos hay periferias, siempre. O sea, hay grupos periféricos que no pertenecen aparentemente, que no responden a las exigencias de identidad nacional, digo como tal, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, ¿cómo ustedes creen que se reproduce totalmente eso? O sea, algo que dijeron aquí que es bien importante es un proceso, o sea, la colonialidad es probablemente como que una relación totalmente de representación, es una relación totalmente de conocimiento, ¿no? A partir de una relación totalmente desigual de poder, es la realidad, ¿no? Donde evidentemente, o sea, hay un patrón dominante siempre, hay un modelo dominante como tal de representación, ¿no? Que es en este caso puede ser el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Occidental, ¿no? Cristiano, ¿no? Inclusive, o sea, ya vienen los más lejos, ¿no? Heterosexual, ¿no? Como que blanco, masculino, ¿no? O sea, es la realidad, eso responde como tal, ¿no? Y su contraparte, digamos que su radicalismo político de eso puede ser hasta el mismo marxismo, ¿no? Pero pertenece al mismo esquema totalmente eurocéntrico, ¿no? O sea, inclusive hasta el análisis económico pensaba en sociedades industrializadas, es la verdad, ¿no? El término de clase aquí de que no hay problema en Latinoamérica o en Asia, no hay problemas raciales, son de clase. Era como un modelo, ¿no? Analítico de entender, por ejemplo, los problemas de Europa, ¿no? Como de Europa e Inglaterra, ¿no? De proletarios pobres, blancos, ¿no? Con acaudalados industriales ricos, blancos, ¿me explico? Pero aquí definitivamente la relación no se definía en términos de clase. O sea, sí era de clase por términos de acceso, de poder adquisitivo, ¿no? Y de relación contractual del trabajo, del salario, pero la realidad es que si uno voltea y sigue viendo, cuando uno dice, bueno, vamos a la parte más pobre de cualquier parte del mundo, la gente más pobre es más oscura, siempre, de donde sea, ¿no? Independientemente a qué etnia pertenecen, independientemente si son indígenas, si son negros, si son asiáticos, ¿no? O sea, la gente es más oscura siempre, ¿no? Entonces eso obedece totalmente a que hubo totalmente una relación, una administración del poder totalmente desigual, que fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿dónde creen ustedes, por ejemplo? El asunto de la economía lo hablamos porque creemos que es importante, porque creemos que toca integralmente muchísimas cosas. O sea, no es solamente un asunto, pues un asunto retórico, ¿no? Alguien dijo por ahí formas de vida, ¿no? Que eso es, o sea, puede sonar totalmente, quizá no, yo antes lo pensaba así, decía, no, pues formas alternativas de vida, yo pensaba totalmente hippie, así como que, ¿cómo formas alternativas de vida? Pero después uno empieza a pensar, empieza a involucrarte más, o sea, después también creo que de experiencia y madurez que uno va adquiriendo, dices, claro, o sea, sí hay formas alternativas de vida también como que pueden ser generadas desde la misma decolonialidad, o sea, es la verdad, ¿no? Puede ser, igual ayúdenme ahí, ¿qué ustedes piensan, lo que ustedes creen que puede ser algo que tenga que ver con de qué manera se ejerce la colonialidad, para empezar? ¿Cómo se ejerce? ¿O de qué manera la decolonialidad puede verdaderamente hacer frente a un pensamiento dominante, una estructura dominante, como que hegemónica? ¿Qué podría ser? ¿Dónde, por ejemplo?